Desde Barranquilla, Colombia, esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Estamos aquí como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por la señal de Caribe Radio Online y por todas nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube, Gente de Mundo, historias para contar. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que día a día se suman a este proyecto comunicacional que busca avivar el género de la entrevista, que quede para la posteridad todas estas entrevistas que estamos realizando, que queden como documentos de consulta, documentos de estudio, en fin. En la tarde de hoy nos acompaña, como todas las tardes, Daniel Abello Cano en la dirección técnica y en la dirección general de esta emisora, Carlos Julio Arzuza López. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez, comunicador social, periodista, locutor profesional, y tengo el inmenso honor y gusto de producir, dirigir y presentar Gente de Mundo, historias para contar. En nuestra tarde de hoy tenemos una invitada muy especial desde la ciudad de Bogotá. Y cuando digo especial, no quiero que se vea o suene a una frase de cajón, no. Digo en esta oportunidad especial porque nuestro programa abre la ventana permanentemente a toda esta nueva generación de artistas, de cultores del arte, de gente que trabaja por el tejido social humano. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de una actriz, fundamentalmente de teatro, pero ello no quiere decir que no esté dispuesta a otros medios o que no haya estado en otros medios. Es una actriz que hace parte del grupo Ditirambo de Bogotá, que dirige el gran maestro Rodrigo Rodríguez. En estos momentos estamos viendo unas imágenes de su obra de teatro que se está presentando, que está en temporada. Ellos descansan unos días, luego retoman la temporada según el interés del público y las necesidades del público. Está con nosotros Nancy Medina. Nancy, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Con todo gusto. ¿Quién es Nancy Medina? Es la primera pregunta que se me ocurre formular. ¿Quién es Nancy Medina? Pues es una persona inquieta, una persona que le gusta el arte en todas sus manifestaciones, no solo teatro, sino el arte en la pintura, en la danza, en la música. Digamos que Nancy es una persona que ha vibrado con todas las expresiones artísticas desde muy pequeña y que es polifacética, diría yo. Eso es Nancy. ¿Y cómo se da ese paso a convertirse en una profesional del arte? ¿En qué momento decides? Si hay alguna circunstancia muy puntual que motivó esa decisión a decir yo voy a hacer esto en mi vida para siempre. Pues desde muy pequeña siempre fui muy dada a estas cosas, a estos temas artísticos. Desde el colegio ya estaba en clases de teatro, en el grupo, digamos, de teatro del colegio. En la universidad seguí igual. Yo estudié periodismo, soy colega tuyo también.
soy periodista, también lo estudié y después de haber estudiado periodismo y simultáneamente seguir en temas de arte, de teatro como tal, con talleres de tema corporal, de voz, manejo de voz y demás, me ingresé también a estudiar danzas y teatro en la Universidad Antonio Nariño acá en Bogotá, luego de haberme graduado como periodista. Allí estuve un año porque tal vez el tema era muy pedagógico y en ese momento, cuando uno es muy joven, uno quiere, digamos que, más acción. Entonces, ese año que estuve ahí, pues fue muy enriquecedor, pero decidí de retirarme y seguir en mis talleres, digamos, de improvisación, de manejo corporal, de manejo de voz. Y estuve un año con el director argentino Rubén Di Prieto, en clases con él y con Ditirambo más o menos desde hace ya unos 30 años. Soy actriz adoptada del grupo Ditirambo, donde ya he desarrollado obras bastantes puestas en escena en colectivo y en unipersonal, en monólogos también con ellos, siendo obviamente pues seguidora total del maestro Rodrigo Rodríguez, que es el fundador y director del teatro, y haciendo, digamos, estas puestas en escena que él denomina o que su metodología es teatro popular mestizo y analógico. Entonces, digamos que esta carrera que ha tenido bastantes momentos, digamos, de hacer talleres y de hacer cosas con diferentes maestros, diferentes eh, guías de este arte, pues al final me llevó a quedarme en esta casa pues, que amo con toda mi alma, que es Ditirambo, que es mi familia teatral y con la cual pues ya me quedé para hacer teatro desde hace ya, como les decía, 30 años más o menos. Sí, pero estamos hablando de 30 años, creo que es un récord, ¿no? Creo que ninguna actriz se ha quedado tanto tiempo, digamos, estática en una sala. Eso de estática es un decir, porque sabemos que no, un actor no es estático, ustedes están permanentemente en intercambios, en movimientos teatrales, en grupos, pero 30 años es un número muy significativo que ya da toda una solidez, toda una madurez en el escenario, ¿no? Sí, pues cuando decido quedarme allí es porque de pronto ya había tenido otras experiencias y me casé con esta metodología de este teatro popular mestizo y analógico, porque finalmente es un teatro o es una metodología que vibra, digamos, con lo que a mí me atañe, es decir, me ubica más en lo que yo quiero hacer en un escenario, es ese sentido popular que hace referencia, digamos, a esas diferentes culturas, a personas desde lo popular, en el tema, por ejemplo, de ciudad o desde lo popular en el tema del campo, todas estas cosas que hacen que tú entres a una escena o veas una obra de teatro y estés como espectador y te des cuenta que te puedes reír y reír de algo que te hace realmente dar risa, pero que al final hay un momento en el que dices, uy, ¿qué pasó acá? O sea, siempre hay un momento en las obras de Ditirambo que te hacen pensar, que te hacen chocar un poco con la realidad, ¿no? Porque a veces es chocante la realidad, pero verla en escena a veces como que dices, uy, ¿qué pasó acá si yo me estaba riendo? Entonces es como este tema donde tú te ríes a veces de la misma vida, pero la vida también te hace zancadillas, ¿no? Y te hace, entonces es como un teatro muy completo donde hay comedia, pero hay tragedia, donde hay esa tragicomedia que es la vida. Eso es básicamente como esta metodología de mostrar la vida desde otra perspectiva. Básicamente me quedé ahí, por eso es. Claro. Fundamentalmente, ¿eres una actriz de teatro o perfectamente puedes ubicarte en el medio de la televisión o el cine? No, yo toda mi vida he sido actriz de teatro. Yo incluso algunas veces me han dicho, ven, hay un casting en tal cosa. Yo no, realmente he sido un poco
puede decirse psicorrígida tal vez en ese tema. Yo, el teatro, digamos que es mi catarsis, el teatro es parte de mi vida y no tendría, digamos, por qué salirme de ese esquema teniendo en cuenta que es lo que me hace vibrar realmente. O sea, el teatro y esa comunión de almas en un mismo espacio donde tú tienes el espectador allí, donde no tienes otro momento para conquistarlo, para que esté ahí contigo, para que te meta o se envuelva en una historia, pues no hay más momentos, ese es el momento. Entonces, ese momento de comunión a mí no, es decir, no creo que sea para mí alguna otra opción diferente a eso, a las tablas, al teatro, al momento donde tú te unes a un espectador y le haces ver, le haces vivir, le haces sentir tantas emociones, tristezas, lágrimas, risas, de todo en un momento donde estás en vivo. Eso creo que no tiene precio. Cuando me dices que el teatro es la catarsis de tu vida, te formulo la siguiente pregunta. ¿Pululan muchas vidas interiores, emocionales en la vida de Nancy, que hay la necesidad de explorarlas, de mirarlas y de sacarlas a flote? Yo creo que como todos, ¿no? Todos seamos actores o no seamos, digamos, estemos en este medio, todos tenemos mundos, ¿no? Todos tenemos mundos oscuros y claros. O sea, el que diga que no tiene claros oscuros, pues es porque no está en este mundo. Entonces, claro, Nancy tiene muchos claros oscuros, tiene muchos mundos, tiene muchas vivencias. Y como lo decía Stanislavski, que es uno de los grandes maestros del teatro, pues es cuando uno se sube a un escenario, la memoria emotiva es muy importante. La memoria emotiva donde tú traes a la mente cosas que has vivido y que a veces todavía siguen ahí. Entonces el teatro a veces te hace precisamente sacar, eso es magia, ¿no? El teatro es magia. Tú puedes llegar con dolor de cabeza y sales de escena y ya no tienes nada, ni siquiera sabes a qué hora se te quitó, pero se te quitó. Entonces esas cosas, digamos que las hace, esa es la magia, ese es el encanto del teatro, de los que nos gusta esto, de los que nos gusta, pues otros harán catarsis de otras maneras, a través del deporte, a través de la música, a través de muchas cosas, ¿no? Cada ser humano tiene que encontrar su escape de alguna manera. Y pienso que parte del amor al teatro, en mi caso, sí, pues es una catarsis y es además recrear vidas, ¿no? Recrear vidas que también tienen sus dolores, sus alegrías y que al final tienen algo de ti, siempre tienen algo de ti. Así es, muy interesante. Estamos en un diálogo desde la ciudad de Bogotá con la actriz Nancy Medina. Ya nos ha hablado de su formación teatral, de su vocación por el teatro, de su interés de continuar en el teatro, porque es la manera de comunicarse directamente con el público. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con Nancy desde la ciudad de Bogotá. Juan Carlos Jiménez es Gente de Mundo, historias para contar. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde usted tiene un encuentro con Gente de Mundo, historias para contar. Periodismo con criterio humano y empoderamiento social. Dirección y presentación Juan Carlos Jiménez. Por Caribe Radio Online y todas nuestras plataformas y redes sociales. Gente de Mundo, historias para contar. Es difícil para mí hacer cualquier tipo de representación. ¿Por qué no hacemos un match de improvisación? O nos dividimos en 2 grupos y uno adivina la película del otro grupo. No pude hacer yoga. Eso me relaja, me pone en comunión
con mi yo espiritual. ¿Cómo me estimulo para hacer estiramientos en medio de la mugre? Claro, ustedes no son los responsables y hasta deben estar pensando que es poco profesional de mi parte disculparme ante ustedes. Limeña que tienes alma de travesía. Bueno, ahí estamos viendo, aparte de lo que es una de las obras que ha interpretado magistralmente nuestra invitada Nancy Medina. Nancy, viendo tu hoja de vida, que es una hoja de vida bastante interesante y muy puntual, las obras en las que has participado, y yo digo por sus títulos los conoceréis, y creo que ahí está el sello personal del maestro Rodrigo Rodríguez. Algunas como por ejemplo Junticas como Hermanitas, Te Jodiste Amor, Abismos, Juegos Fatuos, Desconcierto y La Mamá de Isaura. Pero hay una muy puntual que es la que creo que estás en estos momentos en temporada, en representación. Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebé por la cochina plata, ¿no? Sí, señora, así es. ¿Y ese título de dónde, sale y por qué sale? Es un título muy fuerte, ¿no? Sí, es un título bastante fuerte, pero paradójicamente no tiene mucho que ver con lo que veas, con lo que al final ves en el escenario. Básicamente este título, pues esta obra es escrita y dirigida como todas las obras del grupo por el maestro Rodrigo Rodríguez y es, digamos que una forma, al final la obra trata de una actriz en decadencia, o sea, todas estas mujeres y hombres, o sea, actores y actrices del mundo a nivel internacional y a nivel nacional, donde son llamados, son protagonistas, son los más famosos y de un momento a otro por su avanzada edad ya nadie los llama, ya nadie los convoca y pierden como todo ese auge que tuvieron porque al final el mundo es desechable, ¿no? Entonces muestra un poco todo este trabajo actoral de esta obra, eso. Entonces imagínate que tiene que ver lo que te estoy diciendo con ese título, ¿no? Entonces al final pues para decirte eso tendría que estar acá el dramaturgo explicando realmente por qué quiso hacer o llamarla así, pero al final lo que quiere él mostrar es que ella no la llaman hace mucho tiempo y resulta que un día ella está mirando los clasificados de empleos en un puesto de revistas porque está muy mal económicamente, esa actriz, digamos, está muy mal, y resulta que la llaman del teatro y le dicen, de un teatro cualquiera, y le dicen, usted tiene una obra ahorita, es que se enfermó el actor. Entonces ella ve el periódico amarillista, que los que tenemos cierta edad sabemos que existió El Espacio en algún momento, que era un periódico amarillista, entonces digamos que ella ve El Espacio y ve un título de una persona que iba a matar a su bebé y no sé qué, entonces hay toda una historia y ella dice, sí, tengo una obra. Claro, con tal de reencontrarse con la escena, de ganarse unos pesos, ella miente, ella dice que sí la tiene, y todo el día, desde las 8 de la mañana que la llaman y dice que tiene una obra que se llama Maté a mi madre, porque ella se inventa ese título casi como lo que está en el periódico. Ella está creando una obra que no existe. Entonces, básicamente ese es como el contexto de lo que se trata, Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebé por la cochina plata, que es el título de un periódico amarillista que se inventó esta actriz para poder ir a llenar un espacio y que le paguen una plata. Básicamente es eso. Entonces, claro, ella tiene todo un reto esa hora de que dura el espectáculo para que hacer una obra que no existe, para generar una obra inexistente.
ese es como el contexto, como para que te des una idea que el título al final no tiene nada que ver. Entonces la gente dice, uy, qué título tan truculento, ¿qué es lo que voy a ver? Y cuando entra ve algo completamente diferente. Es decir, claro, yo al final, bueno, la actriz que represento monta esta obra y hace momentos en esa obra que tiene en ese monólogo, presenta momentos de ese maté a mi madre, pero con personajes farsescos y demás, pero la realidad o el personaje real de la obra es la actriz que siente, la que está eh, en el olvido, ¿sí? Entonces es muy bonito digamos, al final, todo el contexto de una obra que tiene un título donde la gente va a creer que veo algo que no va a ver, que no se da cuenta que es eso, ¿sí? Claro. Pero eso indudablemente da cuenta de la genialidad del maestro Rodrigo Rodríguez de crear una historia en la que finalmente no tiene nada que ver con el título. Cuando a mí me presentan el título, yo dije, pero qué título tan truculento para una obra de teatro. Ahora, cuéntame, ¿cuál fue la reacción tuya como ser humano, como persona, cuando él te dio el título? ¿Tú qué pensaste en ese momento? ¿Qué le expresaste a él? No, pues cuando, más allá del título, Juan Carlos, es el tema del montaje. Cuando él me dice, yo quiero que tú seas la que monte esta, o sea, quiero que sea la que la ponga en escena, y yo empiezo a leer primero el título y después leo toda la historia, digo, Dios mío, o sea, espectacular, o sea, me encantó porque además estoy representándome a mí misma. O sea, primero soy actriz y voy a representar una actriz. Y segundo, pues como a todos nos va a pasar, llegará un momento en que uno ya va a ser muy difícil que le sirva al teatro por la edad o por lo que sea, llegará, todos vamos para viejos y todos vamos pues a unos pasos agigantados a un momento en el que ya no nos llaman para nada, o sea, no somos, digamos, activos en el mundo laboral, en cualquier profesión, en cualquiera. No necesitamos hablar solo del arte o de la actuación. Entonces, claro, cuando yo veo este texto dije, me emocioné mucho y dije, no, espectacular y asumí el reto a pesar de ese título que tú me preguntas qué dije, no, pues yo dije, ¿qué es esto? O sea, no la va a ir a ver nadie, todo el mundo quiere salir un poco de este estrés, de este mundo, de tantas noticias terribles que terminan cada día y va a ir a ver con semejante título, pero pues es parte de sonreírle a la vida y de reírnos de nosotros mismos, pues con el director nos reíamos, nadie va a venir, pero hagámosle, o sea, montémosla. Y así fue, duramos 3 meses montándola. Claro, y es el juego de las palabras, de la imaginación, de los imaginarios. De tu respuesta se desprenden dos preguntas que me parece muy interesante formulártelas y son las siguientes. La primera, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el tema de la decadencia de los actores nuestros, de los actores colombianos? Muchos hoy están más que necesitados de lo económico, que sí están necesitados de lo económico, por supuesto, porque todos necesitamos del factor dinero para sobrevivir, pero están más tocados por la soledad, por el olvido, por la indiferencia de saber que dieron todo en su momento y hoy no tienen nada, no tienen el reconocimiento del gobierno, del Estado colombiano, el público, incluso alguna parte del público los olvida, hay otro público agradecido que por lo menos los recuerda, pero como dijo alguien, del cariño y de los autógrafos yo no puedo vivir. ¿Cómo ves tú esa decadencia? ¿Cómo ves tú ese olvido de los actores en este país? Uy, pues muy, muy duro, Juan Carlos. Es un tema muy fuerte, es un tema que, digamos, pega duro cuando uno está en esta profesión, porque al final me parece que es una profesión que le da tanto a la gente, o sea, que le entrega tanto a la gente y que al final no recibe lo mismo, no hay una, digamos, no hay una devolución justa, ¿sí? No, esa creo que es como como la frase, o sea, no hay una devolución justa a una entrega tan grande. Yo he escuchado, por ejemplo, a Vicky Hernández en entrevistas de lo que fue María Eugenia Dávila. Vicky Hernández para mí es un referente. Vicky Hernández es una actriz grandísima, o sea, es una actriz que desde mi punto, o sea, desde lo que ha sido la carrera mía como tal de actriz,
ella ha sido un gran referente a nivel nacional, o sea, es como Delfina Guido, como Teresa Gutiérrez, es digamos, de ese momento, de ese espacio de tiempo que fueron las grandes, ¿no? Y para mí siguen siendo las grandes. Y son personas que han entregado tanto, pero no reciben realmente lo justo. Creo que es una profesión demasiado desagradecida, es una profesión que todavía le falta una representación grande en los estamentos políticos, digamos que falta que haya realmente voz en esos estamentos, en esos estados políticos, en el Senado, en el Congreso, todas estas leyes que de verdad deberían todavía y están tan incipientes que deberían existir para los actores, porque creo que sí estamos muy mal, muy mal en este tema de tener una devolución justa de una profesión que hace tanto bien a la gente y que hace reír a la gente y que le da tantos momentos felices a la gente. Comparto contigo plenamente tu sentir y has tocado un poco la fibra de los recuerdos, porque has hablado de personas a las cuales con las cuales yo estuve muy vinculado, demasiado vinculado, como Delfina Guido, que fue mi maestra, mi mentora, Teresa Gutiérrez, Chela del Río, Vicky Hernández, la misma Vicky Hernández que la hemos tenido aquí en 2 oportunidades, y son gente que entregaron todo, están, como digo yo, vacías, porque todos los entregaron, y el país político no ha sabido responder a eso, el país político fundamentalmente. La segunda pregunta es, cuando termina tu presentación, por lo general siempre hay algunas personas de parte del público que se quedan para saludar, para la fotografía, para el autógrafo, en fin. ¿Con qué impresión sale la gente de tu obra? Pues es lindo, esa pregunta es bonita porque de una vez le vienen a uno imágenes de la gente, o sea, cómo sale de feliz, de ver algo que los llenó, que los movió, porque eso es lo que siento cuando la gente sale de la obra, pues gracias a Dios salen contentos en el sentido de haber visto un buen espectáculo. Eso es lo que, digamos, he recibido de retroalimentación, que me hace muy feliz, sobre todo porque me dicen es muy, como yo ahí hago 7 personajes, hago todos los personajes de la farsa o de esa obra que me invento, y además hago la actriz real. Entonces hay momentos, el público me dice siempre y me retroalimenta bonito en el sentido de que sintieron todo. Me dicen, nos hiciste sentir todo, es decir, desde la tristeza hasta la risa, hasta lo absurdo, cosas que esto es absurdo. Entonces como que salen sintiendo una cantidad de emociones que se pudieron transmitir desde el personaje, desde la obra, desde cada momento de la historia, porque la historia tiene momentos donde la gente no para de reír, pero hay momentos en los que la gente queda en silencio, o sea, hay un silencio perturbador, esos silencios que dicen, ¿qué fue esto? Como que te toca el alma por el momento de la actriz, porque está pasando por un momento difícil, entonces lo comenta, lo habla, lo comparte con el público. Entonces siento que la gente sale muy tocada para bien y para mal, es decir, para bien en el sentido en que se ríen y la pasan bien, pero para mal en el sentido en que chocan con una realidad que a veces uno no quiere ver y se da cuenta que sí, que el mundo de la actuación es un mundo muy difícil y que entre más pasa el tiempo y hay más años encima de ti, pues vas a ser menos querido, porque esa es la realidad, vas a ser menos querido. Cuando la obra termina y se cierra el telón, ¿Nancy Medina queda tocada o no logra tocarte en algún momento, alguna fibra? Totalmente, Juan Carlos, o sea, Nancy Medina queda tocada y yo llevo, te puedo decir, creo con esta obra, porque las obras que has visto en la hoja de vida que te envié, pues sí, son obras que se han hecho, han estado en temporadas, pero esta obra lleva más de 300 funciones, esta obra lleva más de 10 años en escena. Es una obra que ha permanecido, que mi director ha querido seguirla manteniendo viva.
precisamente porque es una obra atemporal, o sea, es una obra que simplemente es un tema que pasa día a día. Esto no termina, es un tema de la decadencia de un actor, del olvido de los actores y de cualquier persona que tenga profesiones de este estilo de arte, donde necesite, digamos, una imagen, no sé, juventud, no sé, tantas cosas que se requieren para este tipo de profesiones en cierto sentido. Por eso la televisión es tan, digamos, tan, yo diría que mata mucho lo que es el talento, porque al final hasta que tú puedas tener la figura para estar en televisión estás, de resto ya no sirves para tele. Por eso es que yo el teatro finalmente lo amo, porque el teatro no, es más sensible ante eso, no tiene edad. Entonces yo si salgo muy tocada y son 300 funciones o si tengo 350 funciones, las 350 o las 300 he salido igual de tocada cuando termino la función. ¿Logras desvincularte de los 7 personajes? ¿Cómo logras desconectarte cuando la función se acaba? ¿Necesitas de algún tiempo especial, alguna situación especial que te permita regresar a tu realidad? No, Juan Carlos, al final cuando uno entra al camerino a desmaquillarse y a quitarse poco a poco cada prenda, cada artículo que tú usas, una simple pulsera, un collar, unos aretes, unas pestañas postizas, cada pedazo, las sombras que te aplicas, lo que te haces en el pelo, la peluca que tienes, o sea, cada cosa que te vas quitando es ese momento de quitarte el peso de ese momento, ¿no? Es así como cuando entras al camerino a vestirte y a ponerte poco a poco el personaje encima, desde la parte externa, empiezas a interiorizar también ese personaje de sus emociones. Así cuando entras al camerino, cuando has terminado función, empiezas a quitarte uno a uno las prendas y uno a uno el maquillaje, el rímel, todo lo que te hace ser ese personaje que estás encarnando. Entonces eso, digamos que ese momento del camerino es también un ritual donde me voy quitando y ya me descargo de eso y ya cuando estoy vestida como Nancy, pues ya Nancy ya vuelve a existir y se descarga de tantas emociones y cosas del personaje que está encarnando. Así es. Ahorita hablabas de Vicky Hernández como un referente importante. Claro que lo es para el país, no solo como actriz, sino como ser humano, porque ella ha logrado poner la pauta, ¿verdad?, de lo que es la vida nacional. Es una mujer que le cabe el país en su cabeza. No recuerdo ahora el nombre, no sé si tú lo recuerdes también, si conoces, pero Vicky hizo una obra de teatro con Carmenza Gómez, la actriz cartagenera, donde también recrean la situación del olvido de los personajes. 3 historias absurdas, ridículas, algo así se llamaba. En el momento no lo recuerdo y que me perdone Vicky, que yo sé que va a ver este programa. Yo vi esa obra de teatro de Vicky con Carmenza Gómez en el auditorio de Cajamac en Santa Marta y ellas también recrearon esa historia de los actores en el olvido. Incluso cuando fallecen tienen que hacer colectas para sepultarlos, para la velación, y es todo un montaje cómico, pero que da mucho para la reflexión, porque a través de una historia muy bien planteada desde lo cómico, le hace ver a uno la realidad fuerte que viven nuestros actores, nuestros artistas. En lo personal, te pregunto, ¿es posible vivir un retiro tranquilo después de vivir 30 años en el teatro, Nancy? Primero la obra se llama Tres obras cortas y absurdas. Sí, exactamente. Vicky Hernández, sí, me la recordaste, entonces sí me acordaba el título. Lo segundo que me preguntas, pues finalmente, Juan Carlos, sí me puedo retirar porque soy periodista, o sea, porque tuve una alternativa, porque tuve una carrera alternativa. No es fácil, o sea, no es fácil retirarse. Yo no me he dedicado toda mi vida, cada día, a ser actriz. Yo me he dedicado a vivir lo que yo amo, pero he tenido que trabajar para vivir lo que yo amo en otra cosa. No porque yo el periodismo no lo ame, yo soy periodista y me gusta lo que hago,
Toda mi vida he trabajado en periodismo, toda mi vida he podido hacer todo lo que tiene que ver con mi carrera, pero me puedo retirar, pero porque tengo esta carrera paralela, es decir, eso es una realidad, es una realidad que viven muchos. Yo quisiera haberme dedicado de lleno a la actuación, pero es difícil, bastante complejo, bastante difícil. Entonces lo que realmente me deja para retirarme tranquilas es que tengo una carrera que es el periodismo y el teatro es lo que amo finalmente hacer y es lo que nunca dejaré de hacer hasta que me muera. O sea, el teatro es algo que llena completamente mi vida, pero que no, o sea, en el día soy una y en la noche otra, y sí como dicen, o sea, me transformo en la noche porque en las noches estoy en montajes, estoy en ensayos, igual los sábados también, en las noches estoy en funciones, pero en el día pues trabajo para vivir y sustentar mi vida con Claro. otra cosa. Algo así como un personaje que hizo María Eugenia Dávila, Marina de noche, ¿no? Que en el día era algo y en la noche también hacía Sí, sí. otro, la gran María Eugenia Dávila, inolvidable para la inolvidable. Ese es un talento que no se repite. No, no sé. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esos grandes actores que forjaron el país? Una Delfina Guido, una Vicky Hernández, ya nos hablabas que para ti son referentes, pero más allá de un referente, ¿qué crees tú que aportaron al país No, fuera de pues su talento? todo, Juan Carlos, porque al final ellas fueron parte de la creación de la televisión, de todo, o sea, ellas también formaron parte de todas estas novelas. Creo que cuando ellas estaban la radionovela, o Claro, sea, todo este tema, cómo fue migrando de la radionovela a la novela, ya hacer este tipo de series, de novelas, yo creo que ellas fueron pioneras que, pues, la única que creo que la verdad está todavía en este mundo y en este plano es Vicky, porque el resto ya todos ya se fueron del mundo. Delfina Guido, Teresa Gutiérrez, todas ellas ya no están. Y para mí fueron creadoras completamente, además que son, o sea, es que la potencia de Vicky, por ejemplo, me detengo en Vicky, o sea, la potencia de actriz de Vicky no la tiene no. nadie, o sea, es una potencia. Yo quisiera tener a Vicky algún día enfrente mío y decirle todo lo que ella me ha inspirado, de verdad, o Sí, sea, Vicky Hernández es una mujer además que me encanta porque ella habla sin tapujos, ella dice lo que piensa, ella claro. dice lo que siente, hace honor a lo que es, a ser, es artista, es sensible, o sea, siente, le duele el mundo, le duele el país, le duele la profesión, pero Así es. ellas fueron, o sea, lo que tú me preguntas, ellas fueron las pioneras, ellas fueron todo en la televisión. Era cuando la televisión no pedía las caras bonitas y los modelos que piden ahora, ¿sí? Las reinas de belleza que son los protagonistas, no porque me parezcan malos o buenos actores o actrices, porque pues no es la idea de decir quién es bueno, quién es malo, porque además no es o sea, no soy quien para dar ese criterio ni lanzar esos juicios, pero digamos, hablo en general de lo que se ha convertido el medio finalmente. Antes el medio no exigía eso, o sea, no exigía gente que supiera actuar, que tuviera la fuerza de la actuación en sus venas, como eran estas grandes, o sea, esas eran las grandes porque al final eran las que realmente tenían esa actuación en sus venas y la llevaban en su alma y así lo hacían. Entonces esto ha cambiado mucho y como ha cambiado tanto, pues obviamente ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo, ya no se ve digamos, yo ya no sé en qué momento volverán esas producciones, por ejemplo, del gran Julio Jiménez, no sé si tú, Sí, claro, por supuesto. Los Cuervos, donde estaba siempre, donde ahí en Los Cuervos me acuerdo que era Teresa Gutiérrez, Armando Gutiérrez, Nórida Rodríguez, o sea, personajes que, Dios mío, marcaron mucho la televisión Total. y, Sí, y, y además historias muy bellas, ¿no? Pero bueno, totalmente.
La nostalgia de cuando uno es más, ya ha pasado los 50 años, así no parezca, no mentira. Esa es la nostalgia que le da a uno cuando Sí, ya pasa de los 50. así es. Y hace ratico pasamos por los 50. Te hago la pregunta porque es que la nueva generación mira con cierto desconcierto, con cierto desinterés a todas estas catedrales de la actuación, porque fueron catedrales, monumentos. Hoy los jóvenes creen que ellos son los impulsores y que el mundo nació con ellos, ¿no? Y miran con cierto desaire, desánimo a todas estas grandes de la televisión colombiana, pero también fueron objeto de críticas muy fuertes en su momento y creo que todavía aún lo son. Te pregunto, ¿hay una crítica especializada en este país? ¿Cómo te ha ido a ti con la crítica cuando has enfrentado estos diferentes roles en el teatro? La crítica, no, pues sabes que al final uno ya está como, o sea, es decir, ahí sí la piel la tiene que tener dura, no tener, ahí sí como digo, hay una parte en la obra, me quedé pensando porque hay una frase en la obra de Maté a mi madre que dice, no hay que tener piel sino cuero y hacer oídos sordos a tus contradictores. Aunque claro que casi todo lo que se ha dicho de mí es cierto. Eso es una frase de la obra de la actriz y es tal cual la respuesta a lo que estás diciendo. O sea, hay que hacer caso, digamos, no es porque me resbale, ¿no? Porque es que la crítica aporta. La crítica no es mala, la crítica le ayuda a uno a crecer. Al final lo que tú tienes es que entender que tanto la alabanza como la crítica te aportan. O sea, ni morir, de- ¿cómo se dice la palabra? O sea, que no te haga mucha luz esas alabanzas, que no quedes ciega, digamos, de eso, y que tampoco te vayas a bajar de ánimo o te vuelva nada una crítica. O sea, simplemente es estar en un nivel de tranquilidad donde todo está en un justo equilibrio y que todo te aporta y que todo es un aprendizaje. Entonces, así como a veces le dicen a uno qué espectáculo, venga, otros dicen no, no entendí nada, o sea, no entendí nada de la obra, no entendí, pues uno dice, no, mira, es que la obra trataba de esto y lo otro. No me ha pasado mucho, pero sí ha pasado. La gente hay veces no entiende, así como hay espectadores que están imaginando todo el tiempo lo que uno está hablando, porque esa es la idea del teatro, que imagines, que el espectador pueda llegar, que uno pueda lograr que el espectador imagine cada cosa que uno dice en ese texto, porque si no, no tiene sentido. Así hay como hay espectadores que imaginan cada cosa, hay otros que son línea mortal. Yo los llamo línea mortal, que son espectadores que no sé, o sea, no sé si son por primera vez que van a teatro, pero son así como con una cara que uno dice, no están entendiendo nada, no, pero entonces así, esa es la forma, así le toca a uno vivirlo, con los que te dicen qué lindo, con los que te dicen no entendí, con los que te dicen qué feo, con todo, porque todo es Claro, aprendizaje, todo es un reto al final cada día. claro. Que cuando el teatro está en silencio, cuando ese público está en silencio, de alguna forma le está hablando, porque el silencio también es una manera de hablar. ¿Qué le dice el silencio del público a Nancy Medina, el ser humano, o a la actriz? En ese momento, ¿qué prevalece más, la actriz o el ser humano? Tú Para dices escuchar, cuando uno está, para escuchar ese silencio e interpretarlo. o sea, cuando uno está actuando y que todo está que la gente ni se Exactamente, ríe, cuando ni está llora, ni el nada. público en silencio. ¿Quién siente más el silencio? ¿El ser humano o la actriz? Esa pregunta está excelente, Juan Carlos. O sea, no, está muy profunda, me refiero. Es Sí. una pregunta muy profunda porque al final yo creo que los dos, yo creo que el ser humano y el personaje, o sea, tanto la actriz que en ese momento soy la actriz que represento en ese instante, como el ser humano, yo creo que ambos lo sienten. Y a ambos les toca coger fuerzas para coger ese toro porque el toro está difícil. Ese toro cuando el público es mudo, cuando uno está haciendo algo que se supone hace reír y nadie se ríe y hay un silencio absurdo,
pues hay que montar el toro que no puedes desmontar, porque sí desconcentra, claro, esto es una cadencia, como te decía ahorita, es un encuentro de almas, es un momento donde las almas se fusionan, los que estamos en el escenario y los que están sentados como público, y sobre todo cuando uno está solo, porque cuando uno está solo en un escenario y no tiene un apoyo de otro actor, ¿sí? Que uno tiene una obra de 4 actores, 2 actores, 3, pero cuando hace uno un unipersonal, un soliloquio, un monólogo, pues está uno sometido completamente a tantas emociones que no puede dejarse llevar. Entonces, digamos, la respuesta es, a ambas nos afecta y ambas debemos sacar ese toro y cogerlo más. Si se te está yendo de las manos, tienes que cogerlo aún más porque ese toro no está fácil de lidiar. Entonces, hay que saber agarrarlo y no perderte, no desconcentrarte en ese silencio, esa mudez que a veces suele pasar. Complicadito, ¿no? Complicadito, y no es una gran responsabilidad la que tienes sobre tus hombros y sobre tus manos. ¿En qué momento la obra, en este momento, cómo está? ¿En qué momento está la obra? ¿Están en receso? ¿O hay alguna gira, alguna invitación? Esa obra está en su mejor momento. Yo creo que esa obra ha tenido unos momentos muy hermosos en todos estos años. Esa obra ha pasado incluso por escenarios como el Bronx en Nueva York. Esa obra se presentó en el Bronx, que es un espacio muy de arte allá en Nueva York, y mucho público latino, ¿no? Mucho público latino que la vio y es es una obra con un idioma tan universal. O sea, es una obra que te habla de algo que pasa aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, que son los actores y que ya no, los olvidan en un momento dado. Entonces, fue muy bonita la presentación allá. Esta obra se ha presentado acá, pues en Cali, en Pereira, en diferentes ciudades, y yo creo que le falta mucho. Yo siento que esta obra le falta mucho, mucho por viajar, por ir, por presentarse, porque todo el público la vea, porque también parte de que la vean es sensibilizar al que consume esto, ¿no? Es sensibilizar al ciudadano de a pie, que al final es el que consume el arte, el que hace grande a alguien o lo baja hasta la mínima expresión, porque eso es al final someterse a un tema público, ¿sí? Cuando no es, en el caso de la tele sobre todo, porque en el teatro pues a uno lo reconocen a veces, pero por ahí la prima hermana de la mujer del pollo, o sea, a uno no lo conoce nadie, a uno lo conocen los amigos y obviamente los espectadores que ya van recurrentemente al mismo teatro donde uno se presenta, entonces ya dicen, si lo ven a uno en la calle, ese espectador, nada, si tú eres la de maté a mi madre, pero eso es muy difícil. Entonces, cuando uno está sometido, digamos, así sea de esta pequeña manera, a ese escarnio público, entonces llevar esta obra a todo el mundo es interesante para que la gente también se sensibilice de ver que detrás de todos los actores o actrices hay seres humanos que viven, que sienten, que tienen situaciones, que tienen problemas, que tienen una vida completa. Entonces, esta obra lo que necesita es, mejor dicho, mostrarse. No sé, vamos a ver cuándo vamos al Caribe colombiano. Claro que sí, esa es una invitación que está pendiente, que hay que gestionar a ver de qué manera vienen a Barranquilla y al Caribe colombiano. Pero el hecho de que no te reconozcan mucho en la calle, pues eso te da un aire de tranquilidad, que puedes estar tranquila. Muchos de tus compañeros, de tus colegas hoy no viven tranquilos por el asedio de la gente, de los periodistas, de los medios de comunicación, de los incipientes paparazzis que hay todavía, que hay aquí o que están entrando en nuestro país. Y la familia, finalmente, ¿qué dice la familia de tu trabajo? De todo este cambio de un oficio en el día y en la noche otro. ¿Qué dice la familia? No, mi familia siempre es un apoyo inmenso, mi familia siempre es un apoyo. A mí me pasó algo muy chistoso y es que yo cuando estaba muy joven no me dediqué a estudiar esto porque yo de una empecé a estudiar fue una carrera que para mi papá, sobre todo porque yo vengo de una familia paisa muy, digamos, muy tradicional, donde el papá es el patrón, pero la mamá también es la matrona y bueno, en fin.
una familia muy grande de 7 hermanos. Y mi papá pues fue siempre muy, muy fuerte, muy imponente, entonces yo ni siquiera me atreví a decirle que a mí me gustaba el arte y el teatro. Entonces yo me dediqué, fue a estudiar periodismo y cuando me pude pagar la otra carrera y las cosas que ya me pude pagar, cursos y todo este tema en teatro, pues ya me metí a este tema, pues ya de lleno, porque yo en el colegio estuve, en la universidad también, pero ya profesionalmente desde que yo tuve la forma de pagármelo yo misma, yo lo hice. Y después un día mi papá, cuando me vio por primera vez que lo invité a una obra, él me dijo, mija, ¿y usted por qué no está en la televisión? Yo dije, increíble, esto es una súper anécdota, o sea, increíble que yo me minimicé por mi papá cuando mi papá fue el primero que me dijo, ¿y usted por qué? ¿Usted está perdiendo el tiempo? Usted debería estar en la televisión, mija. No, eso fue, imagínate lo que uno en su propia mente hace, ¿no? O sea, el miedo cómo te lleva a cosas que son absurdas y que tú misma te metes en la cabeza unas cucarachas que pensé que mi papá, eso mejor dicho, me iba a matar. Entonces, después fue, imagínate, esa es la anécdota que siempre cuento con esto de la familia, pero el apoyo ha sido total siempre, siempre. Qué bueno, pero mira tú que en tantas historias que he escuchado es la primera vez que escucho una historia tan simpática, ¿verdad? Que se ubica perfectamente en una anécdota, porque por lo general los padres de familia siempre, no, ¿cómo así que un hijo actor, una hija actriz? Y a ti te pasa lo contrario, ¿no? Tu papá te pregunta, ¿por qué no estás en televisión? Nancy, ha sido una tarde maravillosa, me he sentido muy cómodo, muy complacido. De verdad que he encontrado un diálogo muy ameno, muy humano, muy querido y atento contigo. Yo te agradezco la aceptación a esta invitación que te he formulado y espero que se repita en otra oportunidad, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Te devuelvo todo lo que has dicho elevado a la 9ª potencia. Me sentí muy cómoda. Gracias por este espacio tan bonito. Gracias y además tus preguntas muy, muy al lugar, unas preguntas muy profundas que pocas veces tiene uno la oportunidad de responder. Casi siempre cuando a uno le preguntan cosas son un poco triviales, digamos de alguna manera, y me encantó porque eres muy profundo y me gustó este espacio, me sentí también muy cómoda y ojalá se repita. Claro que sí, ¿no? Claro que se va a repetir y esa es la intención de hacer un periodismo diferente, humano, que se aleje de lo tradicional, ¿verdad? Que ya estamos como fastidiados de todo eso. Desde el Caribe colombiano te damos un abrazo con todo el cariño, con todo el respeto y la admiración y de verdad que me coloco de pie para aplaudirte porque encontré una actriz integral. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti y para todos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Nancy Medina, desde la ciudad de Bogotá, una reconocida actriz de teatro, formada en el teatro para el teatro y le gusta y quiere estar en el teatro. Estuvo aquí en Gente de Mundo, Historias para Contar. Muchas gracias a ustedes por su amable compañía. Nos vemos el próximo viernes en otra entrega de Gente de Mundo, Historias para Contar. Muy buenas tardes. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, Historias para Contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Queridos amigos de Colombia, les habla quien clava de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, Historia para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. Quien clave. Hola, ¿qué tal? Gente linda de Barranquilla, Colombia y del mundo. Jerónimo con ustedes. Hablarles de un programa hermoso, Gente de Mundo, Historias para Contar, que presenta y conduce y arma y produce todo esto un gran amigo y tremendo profesional,
Juan Carlos Jiménez. Por Caribe Radio Online, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde de Colombia, hora de Colombia. Se los recomiendo, es un gran programa. Ahí se conocen los personajes, porque este periodista tiene la virtud de ir hasta el fondo para sacar de sus invitados lo mejor. Caribe Radio Online, Gente de Mundo, historias para contar. Viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Chao. Hey, soy Patricia Vázquez y los quiero invitar a ver y seguir Gente de Mundo, historias para contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Ahí los veo.